dos bombarderos Tu-160 con misiles estratégicos rusos, aparecieron inesperadamente cerca de las fronteras del sur de los Estados Unidos. El sistema de defensa aérea estadounidense falló. Como resultado, dos bombarderos Tu-160 con misiles estratégicos rusos aparecieron inesperadamente, cerca de la frontera sur de los Estados Unidos. La aparición de aviones rusos, con armas nucleares resultó ser tan impredecible para el Pentágono, que simplemente no había nada con que interceptar a los bombarderos rusos. Como se desprende de la información proporcionada, un par de bombarderos Tu-160 con misiles estratégicos rusos aparecieron inesperadamente frente a la costa de Florida. Los cazas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos no se levantaron para escoltar e interceptar a los bombarderos rusos. Sin embargo, esto se debe principalmente al factor sorpresa, así como el hecho de que Estados Unidos carece de las fuerzas para una respuesta rápida en esta área. En estos casos de un conflicto militar real, esto permitiría destruir los principales centros estratégicos de Estados Unidos, sin la menor amenaza para Rusia. Los periodistas, a su vez, señalan que incluso si Estados Unidos hubiera levantado a sus cazas en el aire, los bombarderos estratégicos podrían haber escapado a la persecución en modo poscombustión y no lo hubieran hecho nada. El Tu-160 es excelente en todos los aspectos: velocidad, capacidad de carga, potencia de las armas. Sin embargo, esto no es todo. Una de sus cartas de triunfo más fuertes fue la capacidad de evadir la persecución. Un par de bombarderos rusos Tu-160 volaron cerca de Florida y la Fuerza Aérea de Estados Unidos ni siquiera intentó interceptarlos. Informa la publicación SOU, hablando de la situación en la frontera de los Estados Unidos. Cabe señalar que Rusia pronto recibirá algunos bombarderos estratégicos Tu-160 más en servicio. Esto indica que estos aviones son prometedores. Se ven tanques y tropas estadounidenses desplegados en Europa del Este. Hace unas horas, se observó una transferencia activa de equipos militares blindados de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en dirección este en el territorio de Alemania. Estamos hablando de tanques, vehículos blindados, varios tipos de armas, así como personal militar. Al mismo tiempo, hay información de que el equipo se está transfiriendo a Europa del Este y bien puede ser desplegado en el territorio de la vecina Ucrania, o lo que es aún más peligroso, en el Donbass. En el video presentado, puede ver cómo el equipo militar estadounidense se mueve en las plataformas ferroviarias en dirección a la frontera polaca. La ubicación actual del tren sigue siendo desconocida, sin embargo, literalmente un día antes de las imágenes de video publicadas, la OTAN anunció su disposición para aumentar el nivel de respuesta operativa, y transferir un ejército de hasta 40.000 personas a Ucrania, en caso de un agravamiento de la situación, en Donbass y en la frontera de Rusia y Ucrania. Los expertos creen que los países de la OTAN pueden enviar sus tropas a Ucrania, incluso para apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania, en caso de un intento de iniciar un asalto a Donbass, ya que Rusia advirtió duramente a Kiev sobre sus intenciones de proteger a los ciudadanos rusos en la RPD y LPR, en caso de que Ucrania se niegue a cumplir con los acuerdos de Minsk. Rusia también ha desplegado cientos de unidades de equipo militar en la frontera con Ucrania, en caso de un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Donbass. Rusia está dispuesta a recuperar Donbass de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en caso de que se inicie una operación militar en Kiev. A unos 30 kilómetros de la frontera con Ucrania, Rusia ha desplegado una gran cantidad de sus unidades militares. Como se desprende de los datos publicados, estamos hablando de varios cientos de unidades de equipo militar, y probablemente, entre 8 y 10.000 militares. Hace unos días se tomó una imagen de satélite de un campo militar ruso. Al mismo tiempo, según la fuente, se registró en él la presencia de unas 350 unidades de equipo militar, aunque es muy problemático determinar el tipo de este último. La aparición del ejército ruso en el territorio de un campo militar, cerca de Klimsky, es una señal para Kiev sobre la necesidad de abandonar inmediatamente la toma militar de Donbass.
Es bastante obvio que si las fuerzas armadas de Ucrania intentan atacar en Donbass, las tropas rusas estarán listas para ingresar al territorio de la DPR y LPR no reconocidas, y brindar protección a varios cientos de miles de ciudadanos de la Federación Rusa. La situación en Donbass se está calentando muy rápidamente, ya que las fuerzas armadas de Ucrania comenzaron a llevar sus unidades casi a la línea del frente, probablemente planeando romper las defensas de la DPR y LPR en varias áreas. La parte rusa aún no ha comentado oficialmente sobre el despliegue de militares y equipos en el área de Klintsy. Mientras un Bayraktar TB2 ucraniano fue avistado de nuevo, en la región de Donbass, por primera vez en varias semanas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han vuelto a empezar a utilizar vehículos aéreos no tripulados de ataque Bayraktar TB2 para llevar a cabo determinadas misiones en el Donbass. Esto sucedió en el contexto de la aparición de TB2S. Que Turquía podría transferir a la APU-6 drones de ataque de la variante Bayraktar TB2S, que están controlados desde un satélite, y son prácticamente inmunes a la interferencia de rebato electrónica. Según la información de que dispone la agencia de noticias, hace unas horas un vehículo aéreo no tripulado Bayraktar TB2 despegó del aeródromo cercano a Nikolaev, y posteriormente se dirigió hacia Donbass. La ruta de vuelo completa del vehículo aéreo no tripulado de ataque sigue siendo desconocida, ya que el dron posteriormente apagó los transpondedores y dejó de rastrear, pero este es el primer hecho de la aparición de drones sobre Donbass después de una pausa bastante larga. Los expertos no excluyen que las Fuerzas Armadas de Ucrania puedan volver a intentar atacar las posiciones de las fuerzas DPR y LPR, como sucedió a fines de octubre del año pasado, ya que recalcaron en Kiev que seguirían usando esta arma, a pesar de las demandas de Rusia de abandonar la escalada. Es de destacar que en el Donbass, se notó una actividad extremadamente alta de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que no excluye los intentos del ejército ucraniano de lanzar una ofensiva en varias direcciones a la vez. Por un lado, Ucrania y Georgia quieren ser admitidos en la OTAN, sin pasar por las principales disposiciones y restricciones de la alianza. Anders Fogh Rasmussen, exsecretario general de la Alianza del Atlántico Norte, emitió un comunicado en el que pidió pasar por alto las disposiciones básicas actuales de la OTAN, y admitir a Ucrania y Georgia en el bloque militar. La declaración de Anders Fogh Rasmussen sonó en el contexto de la próxima reunión de los países de la Alianza y Rusia en Bruselas el 12 de enero, donde, como se esperaba, el tema de una mayor no expansión de la OTAN, así como la negativa de la Alianza a admitir a Ucrania y Georgia al bloque debe ser discutido. Es bastante obvio que con tales declaraciones, Rasmussen está tratando de presionar a Rusia. Bajo ninguna circunstancia Estados Unidos o la OTAN deben comprometerse con una futura ampliación, real o real. Rusia ya firmó la Carta de la OSCE de 1999, que otorga el derecho inalienable de cada Estado participante a ser libre de elegir o cambiar sus medidas de seguridad, incluidos los tratados aliados, a medida que se desarrollen. Prometimos asientos a Georgia y Ucrania en la mesa de la OTAN en 2008 y es hora de que desarrollemos un plan de acción para cumplir nuestra promesa. Si es necesario, podemos hacer esto con la condición de que el artículo 5 de la OTAN se aplique solo al territorio controlado por Kiev y Tbilisi, pero la OTAN no puede seguir una política de puertas abiertas sobre la ampliación, en la que sigue permitiendo que Putin actúe como portero. Dijo Anders Fogh Rasmussen. Si la OTAN realmente quiere eludir sus propias restricciones y aceptar a Ucrania y Georgia en la alianza, Rusia reaccionará inmediatamente a esto, probablemente desplegando un número significativo de tropas y armas en las fronteras de estos dos estados, sin mencionar el hecho de que Georgia y Ucrania se convertirán en los principales objetivos de las armas tácticas y estratégicas rusas. El misil balístico intercontinental ruso Sarmat pesado no se puede probar. La adopción del misil balístico intercontinental pesado Sarmat está en duda debido a los problemas que han surgido con las pruebas de vuelo.
Como se conoció de documento del Tribunal de Arbitraje de la ciudad de San Petersburgo en la región de Leningrado, en el curso del desarrollo conjunto de dispositivos de comando para el puesto de control INAIA 402.113-130, de acuerdo con los términos de referencia para el rango medio de la República de China, desarrollo del complejo de dispositivos de comando para el equipo del sistema de control sobre el tema 001, las características de precisión se lograron con desviaciones de los requisitos individuales de la tarea técnica, en un conjunto de dispositivos de comando. Esto hace que las pruebas sean imposibles, al menos en un futuro próximo, lo que indica el aplazamiento forzoso de las pruebas por un periodo indefinido. Como explica la situación el canal Telegram Warvolts, la razón de esto es la imposibilidad de utilizar componentes electrónicos domésticos en el desarrollo, ya que estos últimos no cumplen con los requisitos para el producto especificado. Las desviaciones de las características alcanzadas, de los requisitos de las especificaciones técnicas para el complejo de dispositivos de comando, se deben a la falta de una base de elementos domésticos con las características necesarias. Llevar estas características a las especificaciones técnicas, especificadas para el desarrollo de un complejo de dispositivos de comando, es posible sujeto al desarrollo e implementación de una base de elementos domésticos mejorada no antes de 2022. En otras palabras, si la mejora de la base de elementos domésticos no sucede, entonces las características del PSC no se llevarán al TK original especificado ni en 2022 ni posteriormente. Informa Telegram, canal Warvolts. Anteriormente se suponía que las pruebas de vuelo del pesado misil balístico intercontinental Sarmat se llevarían a cabo a fines de 2021, sin embargo, hasta ahora no se han discutido nuevos términos. Los expertos aún no pueden explicar cuán crítica es la situación actual, sin embargo, el momento de la adopción del misil balístico intercontinental pesado Sarmat puede cambiar varios meses o varios años, lo que causa una gran preocupación, informa el experto.